En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. Dos especies de manos se enfrentan en la vida, brotan del corazón, irrumpen por los brazos, saltan y desembocan sobre la luz herida, a golpes, a zarpazos. La mano es la herramienta del alma, su mensaje, y el cuerpo tiene en ella su rama combatiente. Alzad, moved las manos en un gran oleaje, hombres de mi simiente. Ante la aurora veo surgir las manos puras de los trabajadores terrestres y marinos, como una primavera de alegres dentaduras, de dedos matutinos. Endurecidamente poblada de sudores, retumbantes las venas desde las uñas rotas, constelan los espacios de andamios y clamores, relámpagos y gotas. Conducen herrerías, azadas y telares, muerden metales, montes, raptan hachas, encinas y construyen si quieren, hasta en los mismos mares, fábricas, pueblos, minas. Estas sonoras manos oscuras y lucientes las reviste una piel de invencible corteza y son inagotables y generosas fuentes de vida y de riqueza. Como si con los astros el polvo peleara, como si los planetas lucharan con gusanos, la especie de las manos trabajadora y clara lucha con otras manos. Feroces y reunidas en un bando sangriento, avanzan al hundirse en los cielos vespertinos, unas manos de hueso lívido y avariento, paisaje de asesino. No han sonado, no cantan, su dedo vagan ronco, mudamente aletean, se ciernen, se propagan, ni tejieron la pana ni mecieron los troncos, y blandas de ocio vagan. Empuñan crucifijos y acaparan tesoros que a nadie corresponden sino a quien los labora, y sus mudos crepúsculos absorben los sonoros caudales de la aurora. Orgullo de puñales, arma de bombardeo, con un cáliz, un crimen y un muerto en cada uña, ejecutoras pálidas de los negros deseos que la avaricia empuña. ¿Quién lavará estas manos fangosas que se extienden al agua y la deshonran, enrojecen y estragan? Nadie lavará manos que en el puñal se encienden y en el amor se apagan. Las laboriosas manos de los trabajadores caerán sobre vosotras con dientes y cuchillas y la verán cortadas tantos explotadores en sus mismas rodillas. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, los versos que acabo de leer pertenecen al poema titulado Las manos del escritor natural de Orihuela, en Alicante, Miguel Hernández. Aunque tradicionalmente se le ha encuadrado en la generación del 36, lo cierto es que Miguel Hernández mantuvo una mayor proximidad con la generación anterior, hasta el punto de ser considerado por Dámaso Alonso literalmente como un genial epígono de la generación del 27. La composición que acabamos de leer, ejemplo de obra comprometida con los principios e ideales de su autor, intensa por su espíritu y sus poderosas imágenes, se halla estructurada en 13 estrofas de 4 versos cada una en rima consonante, concretamente 3 versos alejandrinos y 1 hextasílabo. Miguel Hernández publicó su poema Las manos en el número 47 de la revista Ayuda, con fecha del 20 de febrero de 1937. Con pequeña variante será uno de los 25 poemas que, acompañado de 18 fotografías de varios autores, conformaría unos meses después
Viento del Pueblo, Poesía en la Guerra, publicado en Valencia por Ediciones Socorro Rojo. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez Rubio. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura, concretamente el número 72. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro interés. Muchas gracias por estar ahí. Y es que el miércoles 30 de octubre se cumplen justamente 114 años del nacimiento de Miguel Hernández Gilabert en el municipio alicantino de Orihuela. El escritor fallecería un 28 de marzo de 1942 tras un dramático deambular por diversas cárceles españolas. Después de Huelva, Madrid, Palencia, Yesería u Ocaña, en junio de 1941, Miguel Hernández sería trasladado al Reformatorio de Adultos de Alicante. Allí enfermó, primero con bronquitis y luego con tifus que se complicaría con tuberculosis. Gracias a la intervención del pintor Miguel Abad, amigo suyo, recibió atención médica por parte del director del dispensario antituberculoso de Alicante, don Antonio Barbero, quien pudo mejorar la situación del poeta con 2 intervenciones. No obstante, por desgracia, el permiso del traslado al hospital antituberculoso Porta Coeli de Valencia llegaría demasiado tarde. El poeta falleció en la enfermería de la prisión alicantina, como hemos dicho, en la madrugada del 28 de marzo del 42, con tan solo 31 años de edad. Se cuenta que no pudieron cerrarle los ojos, hecho sobre el que su amigo Vicente Aleixandre compuso su elegía. Son los primeros versos de la elegía los que dicen: no lo sé, fue sin música, tus grandes ojos azules, abiertos se quedaron bajo el vacío ignorante, cielo de losa oscura. Lo cierto es que el pintor Abad Miró formó parte del reducido séquito fúnebre que con la viuda acompañó los restos mortales del poeta hasta el cementerio. Del mismo modo, correría con los gastos de las exequias. Fue enterrado Miguel Hernández el 30 de marzo en el nicho número 1009 del cementerio de Nuestra Señora del Remedio en Alicante. El viernes 10 de mayo del presente año, en la Casa de la Sirena de nuestra ciudad, espacio cultural privilegiado por ubicarse en plena Alameda de Hércules, sobre la que sería casa palacio del Marqués de Esquivel, tuve el privilegio de acompañar a nuestra invitada de hoy en la presentación de su poemario La sombra del eco. Allí, Mabel Zabes, escritora de amplia y prolífica trayectoria, estuvo arropada por un numeroso público. Junto a ella se encontraba no solo su familia, sino también numerosos amigos y amigas, así como sus compañeros de Recicul, encuentro de poetas que ella organiza y coordina todos los viernes en nuestra ciudad y que se ha convertido en un espacio abierto a toda manifestación cultural y artística. En efecto, hoy nos acompaña Mabel Zabes, escritora almeriense nacida en Vícar, pero afincada en Sevilla hace ya bastantes años. Nos hablará sobre todo de aquel libro, La sombra del eco, de su alcance y su significado, un poemario rico en expresión y en contenido, con una sólida base filosófica que reflexiona sobre el desarraigo y la soledad del ser humano en su camino hacia la libertad. La obra viene acompañada de un prólogo de nuestra querida Isabel Redmo y un epílogo de la escritora Pilar Redondo. Mabel Zabes, persona de inquietudes, como buena docente sabe que la formación integral de la persona no acaba nunca. Por ello realiza actualmente estudios de filosofía en la Universidad de Sevilla. Además, es licenciada en Psicología, máster en Psicología de la Educación y máster en Literatura General y Comparada. Debemos señalar que no es la primera vez que Mabel nos acompaña en el programa. Ya nos habló de su anterior poemario, La danza del eco, en el programa número 45, emitido en abril de 2023. Bienvenida, Mabel, de nuevo a La Estantería, a esta que es tu casa. Muchas gracias por estar aquí. Queridos amigos y amigas, soy la escritora y poeta Mabel Zabes y quiero dar las gracias a Tomás Sánchez Rubio y a su programa de La Estantería
por invitarme para hablar de mi libro de poemas La sombra del eco. En el poemario del que hablo hoy se muestra de forma radical la soledad y el vacío experimentados, después de librar la batalla final contra la domesticación. ¿Qué sucede durante esta etapa? El ser humano se pregunta qué existe tras la liberación del yo, mientras transita por el vacío experimentado y abraza la soledad más infinita que se le presentan de forma conjunta. Los sentimientos y las sensaciones descritas durante ese transitar en solitario son los que dan vida a este poemario. Un transitar donde la persona se siente perdida y deambula aparentemente sin rumbo, mientras va recomponiéndose internamente, sin olvidar ninguno de los pasos que la llevarán a ser mejor persona. Esta etapa la describe Nietzsche como nihilismo, y la persona la vive durante un periodo de tiempo más o menos prolongado, para resurgir con fuerza a la vida, porque la vida es el bien más preciado para el ser humano. Entonces, ¿qué queda al final, después de quitarse todas las capas, después de transitar por este espacio? Queda el ser humano en su esplendor, el ser humano libre, el humanista que acepta la vida y la muerte como hechos naturales que le acompañan en su transitar por el mundo. Quiero puntualizar que estos dos poemarios estaban ahí, estaban escritos antes de matricularme en filosofía. Yo había hecho ya un recorrido que me llevaba a la necesidad de seguir profundizando en estos temas que se adentran en el estudio profundo del ser humano y que son propios de la filosofía y también de la psicología, donde bucea este poemario. Conocimientos que no me son ajenos, ya que forman parte de mi discurrir y formación. Por otro lado, el prólogo ha sido escrito por la autora, escritora y gestora cultural ubetense Isabel Rezmo, donde habla de la poesía como revelación, manifestando que ha llegado el momento de situarnos frente a una gran pantalla de televisión o de cine, donde poder observar, percibir plácidamente el mundo que tenemos ante nuestros ojos, y como si de una película se tratase, el lector se va a posicionar de manera que la sombra del eco se va a convertir en una revelación, porque la poesía no es solo un texto marcado para darnos señales de belleza, de emoción, de denuncia. Debemos considerar que la poesía es, o puede ser en este sentido, un instrumento social y humano, con el deber de cambiar y transformar la realidad, de poder incitar en los demás la conciencia crítica frente a los problemas como el paro, la guerra, la violencia de género, la pandemia, la guerra nuclear, la desertización o la pobreza. Problemas que llevan al egoísmo, al individualismo, al consumismo, a la incomunicación, una sociedad cadáver que se mata a sí misma y que solamente en la mirada del otro puede encontrar la solución. Esta es la realidad que asombra en La sombra del eco, este libro que estás a punto de leer, y lo mismo que el anterior, La danza del eco, presenta una imagen desoladora, apocalíptica del mundo, provocando una disociación, una sensación subjetiva de incertidumbre, perplejidad o conflicto sobre la propia identidad humana y social. La poeta se afana en hacer un recorrido serio y profundo sobre nuestro lugar en el mundo, sobre nuestra manera de ver lo que nos rodea y cómo enfocamos los problemas que encontramos. Es cierto que el libro utiliza un lenguaje totalmente simbólico, metafórico, en un escenario abrumador y cargante, asfixiante en muchos pasajes, pero creo que es necesario para dotarlo de sentido y veracidad. Amo la poesía donde se toma la vida como un absurdo, donde se siente una desarraigada, y sus sensaciones se plasman en palabras con rabia y miseria, con un sentido del humor particular, oscuro. El ser humano no existe, no es nada. En este vasto universo somos una gota, un átomo
una insignificancia que olvidamos por nuestro ego. La mayor virtud de este libro es recordarnos este aspecto. Mabel Zabes, en esta segunda entrega apocalíptica, un tanto cósmica, simbólica y destructiva, deja claro las cenizas que tras su paso vierte una sociedad que ha sucumbido a su propia destrucción. Como dice, los cuerpos dan signos de hastío y las mentes están absortas. Las mentes no están conectadas. Las mentes están tan ausentes que van a requerir un gran esfuerzo para volver a unir las partes, para unir a la desunión, para bajar del limbo las conciencias. Y nos deja una enseñanza magnífica, el uso de las palabras y el poder de la poesía determinantes para auscultar realidades que podemos entender mejor cuando ponemos en jaque nuestros sentimientos y emociones, cuando liberamos nuestro pensamiento y los principios y las teorías sostienen la mirada en actitud desafiante. Las palabras destruyen y crean, liberan, ayudan, incentivan, clarifican y señalan. Como diría el poeta francés Artaud, la poesía es una experiencia dolorosa y extenuante. Hemos perdido la inocencia, la palabra, los gestos son necesarios para volver a retroalimentarnos, a considerar vital que el mundo no puede entenderse si nos comportamos como autómatas, insensibles ante la tragedia humana. Demasiadas sombras se crean alrededor y nos catapultan a una invisibilidad, a un autoengaño. Necesitamos sentirnos humanos. La humanidad no hace referencia a agruparse en distintos espacios, continentes, países, regiones o ciudades. Es la capacidad para sentir afecto, comprensión o solidaridad hacia las demás personas. La cuenta atrás no puede esperar más. El contador se cierra y abre, dando señales de cansancio, dando señales de agonía. Por momentos despierta al ser. Por momentos regresa al sueño. Un ser mira todo sin ver, un ser que ya agotó las lágrimas, un ser que lo ve todo sin mirar. Todas las certezas se han quedado en el camino, solo hay una verdad. La sombra está proyectando sus líneas, límites y sus peligros. Nos está animando a percibir su granizo antes de que sea tarde. En la Estación Espacial Internacional están en quietud y silencio, tras recibir la bofetada. Oscuridad y desamparo ciñen el horizonte, antes de oír su zumbido. Clic, clac, zas, zum. También quiero comentar el epílogo, que ha sido redactado por la escritora y poeta cordobesa Pilar Redondo, que lo enfoca desde el prisma la muerte de la eternidad. Y dice así: he buceado por cada milímetro de la piel de este poemario, la sombra del eco. En él la vida y la muerte van de la mano. Está repleto de múltiples interrogantes, versos enigmáticos, desoladores, intensos que abren fuego. Por medio de la poesía, Mabel Zabes nos muestra un mundo devastador, inquietante, aunque reserva un resquicio para la esperanza. Los títulos de los poemas hablan por sí solos: un futuro sin futuro, una soledad infinita, una inyección letal, un cóctel peligroso. Este libro es un espejo que te sostiene la mirada, que consigue que tiemblen los cimientos del alma, que descodifica la vida, la creación frente al inconformismo. La autora dota de veracidad cada palabra, descarnada, penetrante, mosaico de voces y escenas, diferentes planos temporales que abrazan la incertidumbre. Escribe lo que el corazón le dicta, inventa y ratifica amaneceres sin lesionar. Cada fonema responde a su objetivo, siguiendo el camino de sus propias lágrimas. Esta lectura turbadora, subyugante, es poseedora de una gran fuerza. Es una experiencia que va más allá del libro.
A través de ella nos sumerge en el ser humano y sus pasiones eternas, requiem por un mundo en extinción. Esta obra poética experimenta diferentes estados, se nos hace partícipes de un universo narrativo que escapa a lo convencional, unos textos que no nos dejan indiferentes. Desde cada sílaba, el presente se asoma al umbral de la vida que activa el código rojo e intenta hallar la redención en las heridas que quedan por restañar. Es una oscura catarsis rebosante de oralidad, de vacío, de añoranza, la descripción de un cosmos abocado a la desaparición, la muerte de la eternidad. A lo largo del poemario de La sombra del eco, el ser humano toma conciencia de que la muerte lo está acechando a cada segundo de su transitar, quedando patente de una forma sosegada y reflexiva en el poema de cierre, que lleva por título Polvo cósmico. Queda fuera el espacio sideral, queda fuera la muerte y destrucción, queda fuera el horror nunca vivido, un horror solo imaginado, un horror que extiende su lengua hasta tocar su fibra, mientras todas las incertidumbres llueve sobre sus huesos. La incertidumbre cala un ser enfrentado a la hostilidad. Un ser abre sus ojos grandes y se siente perdido, mientras extiende su mirada limpia, una mirada oliendo a mar y cielo, a las montañas y las hojas, vagando por otras miradas, vagando con sabor amargo por aquel hábitat indómito, por un hábitat que los aísla, que los hará caminar siempre por un hilo de alambre. Caminarán mientras la vida dure, peleando por cada gramo, hasta ser solamente polvo cósmico. Clic, clac, zas, zum. Y por eso, si te ha llegado el mensaje, te esperamos en la presentación que haremos en Córdoba, de forma conjunta, del poemario La sombra del eco, con la participación de la cantautora Isabel Martín Salinas, que se abrirá el recital poético-musical con la canción Niños de Palestina. Será el 30 de octubre a las 19 horas en la Biblioteca Viva de Al-Ándalus de Córdoba. Y antes de despedirme, comentar que este poemario de La sombra del eco está disponible en todas las plataformas digitales y en las librerías por encargo. Anímate y hazte con un ejemplar. Y para finalizar, quiero mostrar mi agradecimiento a todos los oyentes por dedicarme su tiempo escuchando este programa. Gracias, gracias infinitas. En el espacio Desde la Raíz, donde comentamos habitualmente en cada programa la etimología de unas cuantas palabras y expresiones pertenecientes a nuestra rica lengua castellana, trataremos esta semana algunas voces de cuyo origen, a pesar de seguir siendo más o menos habituales hoy día, hemos perdido ya la conciencia. Y comenzaremos en primer lugar por el sustantivo vorágine. Según el diccionario de la Real Academia, este término contiene tres acepciones. La primera sería la de un remolino impetuoso que hacen en algunos parajes las aguas del mar, de los ríos o de los lagos. En segundo lugar, y con un sentido figurado, se conocería como vorágine aquella pasión desenfrenada o mezcla de sentimiento muy intenso. Y en tercer lugar, se nos dice que podría significar una aglomeración confusa de sucesos, de gente o de cosas en movimiento. Pues bien, esta palabra provendría del sustantivo latino de la tercera declinación, uorago u oraginis, con el significado de abismo, sima o remolino. A su vez, este término estaría derivado del verbo uorare,
de la primera conjugación latina, que se podría traducir ni más ni menos como devorar o tragar, que es lo que, al fin y al cabo, hacía un remolino en el mar con la nave que pillaba. En segundo lugar, comentaremos el sustantivo cogorza. Ya el diccionario de la Real Academia considera cogorza como un sinónimo de borrachera. En su origen, cogorza podría derivar de un verbo del castellano antiguo que era cogorzar, con H intercalada, y que se refería a las celebraciones que tenían lugar tras la muerte de un familiar. Es decir, se podría traducir como celebrar un banquete fúnebre. Este verbo provendría a su vez del latín confortiari, con el significado de consolar o confortar, que era en principio para lo que servían dichos banquetes. En tercer lugar tenemos el verbo denostar. Encontramos que el sinónimo atribuido es el de decir injurias u ofensas graves dirigidas contra algo o contra alguien. Provendría pues de dehonestare, con H intercalada, que en latín significaba lo contrario de honestare. Es decir, dehonestare sería deshonrar, quitar la honra a alguien. En cuarto lugar tenemos el sustantivo madriguera. Se conoce como madriguera la cueva en que habitan ciertos animales, especialmente los conejos. Pues bien, provendría esta palabra del latín vulgar matricaria, y este derivado del latín matrix matricis, que hace referencia a la hembra reproductora, hembra de cría, nodriza. De matrix, como todos sabéis, proviene matriz, el seno materno. Y ya para terminar comentaremos el verbo pellizcar. Se piensa que proviene del latín vellicicare, forma tardía de vellicare, que significaba pinzar o picar, proveniente a su vez del sustantivo vilus vili, mechón de pelo, de donde viene en español vello, pero que ha sufrido la influencia de la palabra pellis, que significa piel, y por eso la presencia de la P. En el fondo estaría otro verbo latino que sería vellere, que significa arrancar algo tirando de él. En el rincón de las historias, nuestro compañero y amigo José Manuel Martínez Arias, profesor de filosofía y relatista de cabecera del programa, vuelve a estar una semana más en la estantería. Hoy nos trae un inquietante relato con un cierto aroma a novela negra. Se titula Tengo que acabar con Mircea Cartarescu. Decidme, amigas y amigos escritores, ¿qué haríais si descubrieseis que alguien de un país lejano os ha robado aquella obra a cuya redacción habíais dedicado meses o años, aquella en la que habíais depositado todas vuestras ilusiones, todas vuestras esperanzas? Antes que nada quisiera disculparme por mi rumano. Es un idioma del que desgraciadamente no tengo ningún conocimiento. Tengo que acabar con Mircea Cartarescu. Am luat din nu paduci, nici măcar nu mă mai miră, nu mă mai serie, nu mi mai provoacă greată, doar mă mănâncă. Mircea Cartarescu, Solenoide.
¿Cómo es posible? No puede ser. Maldito. La primera interrogación se la iba planteando el desgraciado de Javier con verdadera desdicha, cuando iba camino de Ranilla. Parecía verdaderamente que el individuo no entendía lo que había pasado, y tal vez tuviera razón. ¿Cómo era posible que ese escritorzuelo de 3 al cuarto hubiera accedido a su estudio y le hubiera robado la novela que ya tenía impresa y preparada para llevarla a la editora? Esa ventana, sabíamos, se cerraba mal, y claro, lo sabíamos todos, pero no todos sabíamos que Javier estaba escribiendo una novela. Llevábamos muchas semanas sin verlo, pero esto no era algo nuevo. Alguno incluso llegó a preguntar por él. «Oye, ¿sabéis algo de Javier? Hace semanas que no se le ve». Había preguntado hacía unos días Manuel el gasoil, o fue Jeromo el japo. Pero ni el gasoil ni el japonés sabían nada de que el desgraciado de Javier estuviera escribiendo una novela. El día anterior, por la tarde, algunos vieron cómo Javier marchaba rumbo a Ranilla. Más allá empezaba Nervión. Cuando el desgracia tenía algún rato libre, gustaba de ir hasta allá para visitar a algún amigo suyo. Solían encontrarse en alguna librería y allí pasaban minutos, horas, conversando y discutiendo. Marisa, la de los ojitos grises, lo había visto entrar en la librería de viejos, a la que ella llamaba de muertos, y también lo había visto hojear algunos tomos. Después debió ver cómo Javier se sorprendía al leer con letras grandes al frente de un volumen grueso el título de su propia novela, Solenoide. No puede ser, le pareció oír a Marisa. La cara del desgracia mudó de rictus, contó más tarde. Sus ojos se inflamaron, rayos le salían del cuerpo, varias torres de libros cayeron por el suelo. Dijo también que Javier estaba fuera de sí. Solenoide, leyó otra vez, y otra, solenoide. Con mucho miedo, pero con mayor curiosidad, se atrevió a leer la contraportada, donde pudo toparse con un breve resumen de la trama. Y efectivamente allí estaba su historia. Alguien le había robado su novela. No solo era el título, la trama era la misma. También el personaje principal era un maestro aburrido y cuarentón. Javier leyó las primeras líneas, que eran sorprendentemente idénticas a las de su novela terminada solo hacía unos días. He cogido piojos otra vez. Ni siquiera me sorprende. Ya no me asusta. Ya no siento asco. Solo me pica. Leyó al azar algunas líneas más y pudo comprobar cómo ese miserable autor, le había robado sus propios recuerdos de niño. La primera enfermera de Grosovici, el muy ladino, había cambiado los nombres porque había situado su historia en Bucarest, pero yo recordaba perfectamente el lugar exacto que yo había indicado en el texto, claro que lo recordaba. La primera enfermera de Grosovici repitió que entrada la noche me puso la inyección, era guapa, rubia e iba muy arreglada, pero su sola presencia me hizo sentir pánico. ¿Cómo había sido capaz este escritorzuelo rumano de robarme de esta manera? No podía creerlo. Si es que es verdad que soy un desgracia, se decía Javier. Incrédulo leyó en voz alta la última frase de su novela, ahora publicada por otro. Nos quedaremos allí para siempre, a resguardo de las aterradoras estrellas. Maldito seas, rumano. Cerró el tomo con fuerza y volvió a leer la portada. Ahí estaba el nombre del falso autor, del ladrón, Mircea Cartarescu. En la contraportada, además de su nombre, aparecía su fotografía. ¡Qué feo! Pero si se peinaba igualito que cuando yo tenía 10 años, el muy incapaz, con la raya al lado y con bucles sobre las orejas y en el flequillo.
Su pelo parecía grasiento, su rostro más cercano al del neandertal, su frente pequeña, su mentón en cambio voluminoso. Su mirada hacia adentro era como la mía, o como la que era la mía cuando yo era más joven, y su sonrisa. No, esta no era como la mía, porque la suya era falsa, falsa de falsedad. Marisa, la de los ojitos grises, contó que Javier no paraba de leer, de llorar incrédulo por el robo de su novela. Cuando salió de la librería iba cruzando palabras sin sentido: insecto, ácaro, Hilbert, tesseracto. Javier se había topado en esa librería, frente a ese volumen, con la singuratatea incredibila abietimele, la increíble soledad de mi vida. Mientras se alejaba calle abajo iba diciendo: haga lo que haga este maldito y miserable, amo la literatura, la sigo amando, es un vicio del que no puedo escapar y que algún día me destruirá. Mientras pasaba por su lado, la joven de ojos grises le dijo muy bajito: tal vez, desgracia, te haya destruido ya y tú aún no lo sepas. Nuestra querida amiga, la escritora Lourdes Delgado, no deja de cosechar éxito y de remover conciencias con su libro Zona Cero. Ello quedó patente una vez más el pasado viernes 25 de octubre durante su presentación en la Biblioteca José Saramago de Mairena del Aljarafe. Hoy Lourdes vuelve a estar una semana más acompañándonos en la estantería con su sección Historia de cronopios y de famas. Hoy nos trae la vida y la obra de Anna Wiercinka, escritora polaca, nacida en 1909 y fallecida en 1984. El testimonio existencial de Anna, estremecedor, por cuanto fue testigo directo del trágico levantamiento de Varsovia en 1944 contra el invasor nazi, se materializaría en el impactante poemario Construyendo la barricada, del que asimismo Lourdes esta misma tarde nos va a hablar. Os dejo con la palabra siempre grata de Lourdes y sus apasionantes historias de cronopios y de famas. De niña puse un dedo en el fuego para convertirme en santa. De adolescente me golpeaba la cabeza todos los días contra la pared. De joven salí al tejado por la ventana del altillo con la intención de saltar. De mujer
Tuve el cuerpo cubierto de piojos. Crujían cuando planchaba el suéter. Esperé 60 minutos a que me ejecutaran. Pasé hambre durante 6 años. Entonces di a luz a un niño. Me apuñalaron sin haberme puesto a dormir. Una bomba me mató 3 veces y 3 veces tuve que volver de la muerte sin que nadie me ayudara. Ahora estoy descansando después de 3 resurrecciones. Un saludo, mundo. Un saludo, Tomás, y saludos cordiales a los oyentes de la estantería aquí en Radio Proverso, la radio que es cultura. Estos versos resumen la vida del acronopio que nos ocupa hoy. Vida dura, trágica donde las haya, por polaca, por clandestina, por mujer, por poeta. Hoy os traigo a Anna Suichinka, conocida como Anna Suir, una mujer que estuvo obligada a mirar a la muerte a los ojos, aun cuando no estaba preparada para ello. Anna nace en 1909 en el seno de una familia muy pobre de Varsovia. Su padre era pintor. Este hombre tenía mucho talento, pero muy mala suerte, así que no consiguió el éxito en vida, por lo que condenó a su familia a la supervivencia económica. Esto la prepara en cierto modo para la subsistencia, que le sobrevendrá al pueblo polaco en unos años, y la perjudica por otro lado en sus deseos. Anna soñaba con ser pintora como su padre, pero la falta de recursos impiden que asista a la Universidad de Bellas Artes. Los materiales necesarios para cursar este tipo de estudios no estaban a su alcance, así que ella, con gran sensatez, decide estudiar literatura polaca y se especializa en poesía barroca. Para el año 1936 ella cuenta con 27 años, tiene ya toda su formación completa y empieza a trabajar de maestra. Es el año también en el que publica su primer poemario. Parece una joven a la que todo le va sobre ruedas. Solo va a ejercer hasta el año 39. Fecha fatídica para Polonia. Los nazis invaden el país y todo se rompe. Polonia desaparece. Los nazis ven a Polonia como una afrenta más del Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial. No es una ocupación normal, no es una ocupación como la de Dinamarca, Francia o la de Grecia. Se trata de venganza, de recuperar lo que Hitler cree que le pertenece históricamente, ya que el origen de Alemania se encuentra precisamente en Polonia, cuando aquello era el Imperio de Prusia. Además, Polonia le interesa muchísimo a Alemania porque era un punto estratégico al otro lado del Vístula. Por ahí pasaban los trenes, los puentes, para ese tránsito continuo de municiones y de alimentos que ellos necesitaban para suministrar al frente del este. Ellos instalan en Polonia un régimen durísimo. Es una ocupación extrema. Se pretendía eliminar todo rastro de Estado. Polonia como tal debía desaparecer y para conseguirlo cierran las universidades, los toques de queda que están a la orden del día, cierran también los organismos gubernamentales y las raciones de comida eran muchísimo más bajas que en el resto de países ocupados, además de las ya conocidas medidas salvajes que impusieron sobre la población judía. En el año 40, el golpe de gracia, la llamada Acción Especial por la Pacificación. Los alemanes eran especialistas en lenguaje orwelliano y lo que ellos llamaban pacificación consistió en la eliminación de la clase intelectual polaca. Ahí van incluidos abogados y magistrados, políticos, grandes empresarios, periodistas, deportistas de élite, profesores y artistas. Encarcelaron unas 30.000 personas y fusilaron unas 7.000 en un bosque de Varsovia. Yo me pregunto cómo fue que se salvó Anna. Sucede que de su vida tenemos muy pocos datos en realidad porque no fue una poeta muy traducida. La reacción de los polacos inmediatamente después de la capitulación, Polonia no se rinde, Polonia es vencida, es armar la resistencia. Resistir de modo clandestino estaba introyectado en la mentalidad del polaco, que ya lo había hecho en la Primera Guerra Mundial.
Son pequeñas células y Anna pertenece a una de ellas. Incluso durante esta época de ocupación, ella sigue publicando, se dedica a publicar sus poesías en revistas clandestinas. Trabaja de camarera durante esos 6 años de ocupación y en agosto del 44 los polacos se levantan en un intento de recuperar el corazón mismo de un país muerto y le hacen frente a los nazis con lo que tienen, con granadas caseras, con pistolas antiguas que llevaban enterradas un lustro, con hambre, con los zapatos rotos, con el cuerpo lleno de piojos, pero con la fuerza y la valentía de aquel que ya no tiene miedo de perder nada, porque lo ha perdido ya todo. Anna participa en este alzamiento y participa como enfermera, asistiendo a los heridos. Hitler ordena inmediatamente que se reprima el alzamiento y la destrucción total de Varsovia. Varsovia debe ser arrasada hasta sus cimientos para que sirva como ejemplo disuasivo para el resto de Europa. Los nazis arrasan Polonia. Los edificios se reducen a escombros y lo que queda de pie no llega a la altura de un primer piso. Todo el legado cultural de siglos se convierte en cenizas ante los impotentes ojos de los polacos. Iglesias, museos, bibliotecas. Muere la belleza, como dice Anna en uno de sus versos. Con la ciudad aniquilada llegan los soviéticos, liberan a los prisioneros. Entre estos prisioneros se encontraba nuestra poeta y entonces Anna, ya libre, decide irse a Varsovia, porque irse a Cracovia, porque allí en Varsovia ya no queda nada. Cracovia se convierte en el destino de muchos artistas, ¿no? De los poetas y de los escritores supervivientes sin hogar que, la ven como una especie de refugio. Anna vive en una casa colectiva, en la casa de los escritores, y allí también residían con ella 2 futuros premios Nobel, Wisława Szymborska y Czesław Miłosz. En Cracovia empezó trabajando en la adaptación de obras de teatro y se dedicó sobre todo a la escritura infantil. Escribió más de 50 libros para niños. Después del episodio de Varsovia, Anna sufre de estrés postraumático, abandona la poesía, se refugia en la literatura infantil, un poco porque le pagaban bien y eso le daba de comer, y otro porque le servía para esconderse de lo que de momento no se puede decir, de lo que de momento no se puede verbalizar, porque es demasiado doloroso. Allí en Cracovia, conoce a un actor 17 años menor que ella, se casa con él, los casa el que sería años más tarde el Papa Wojtyła y tiene una única hija, ¿no? El matrimonio dura 13 años, luego ellos se separan y ya Anna no volvió a casarse más. A partir del 59 retoma su pasión, la poesía, y no deja de escribir versos hasta su muerte en el 84. Entre sus poemarios más destacados tenemos Palabras negras, Toda mujer o Fabricando la barricada. Hay un problema con esta escritora. Como apunté anteriormente, ha sido poco traducida y es muy complicado encontrar los versos de ella. Hay un poco más de traducción de algún que otro poemario hecho en inglés, pero en español hay muy poco. A pesar de haber sido una gran escritora, no ha recibido el reconocimiento que se merece. Sus compañeros escritores la encontraban rara y la excluían a menudo. Además porque ella escribía artículos bastante incómodos, ¿no? Entre ellos hay uno sobre los hábitos de consumo del alcohol. Esto la hace impopular y antipática entre los escritores a los que les gustaba mucho la fiesta. Además se burlaban de ella por ser una chica sana. No bebía, con lo cual esto le alejaba de la socialización de ese círculo y además era vegetariana, practicaba yoga en aquella época y demostraba interés por temas sociales y los abordaba en su literatura. Solía pararse en los parques
y hablar incluso con los indigentes. La rechazaban también no solamente por su modo de vida, sino también por su feminismo, por su activismo social, que muchos leían como propaganda comunista, y por su radicalismo. Es por este motivo que no puede penetrar en los círculos culturales y sociales de la época, le hacen como el vacío, y solo en el 68 obtuvo un premio literario en Cracovia. Sin embargo, el poeta polaco Milosz estaba totalmente fascinado no solo con la belleza de ella, sino con sus versos, ¿no? Y él sí que la reconoció como una de las más importantes poetas del siglo XX polaco. Ella tiene un estilo sencillo, pero es muy precisa. Sus versos tienen una capacidad de conmover con lo mínimo, con la mínima expresión, que nos dejan totalmente sin palabras. Esto no siempre fue así. Este estilo no es fácil de conseguir. De hecho, ella era especialista en literatura barroca y su primer poemario tiene un corte hiperbarroco. Con los años llega la sencillez, a una sencillez nada sencilla, efecto de muchísimo trabajo y de una metamorfosis personal. Ella sostenía que el escritor tiene dos tareas: crear un estilo propio y destruir su estilo propio. Decía, lo segundo es más difícil que lo primero, exige más tiempo. Milosz dijo de su poesía que estaba curtida en el dolor, rendida al miedo, trémula ante la soledad, que es carne viva que descansa mientras advierte el paso del tiempo, de la vida y de las contradicciones. Es la sed, no el hambre, lo que define su poesía, la sed del alma, de un alma que huye del cuerpo como si fuese arrastrada por un viento, como si se escapase por un agujero en la punta del pie, un alma que se va sin deudas, como un amante que se va sin chaqueta. Los temas que aborda en sus versos son la guerra, su experiencia propia y la ajena, la maternidad, la feminidad y sobre todo la mujer. Sus heroínas son mujeres valientes que no admiten ataduras, como las campesinas, las obreras, y también están retratadas las amas de casa, que son mujeres atormentadas por la vida y por los maridos. Ella retrata mujeres que ganan y mujeres que pierden. En su poesía se siente el orgullo de ser mujer y de tener un cuerpo de mujer. Anna fue una superviviente desde su infancia. Pasó la mayor parte de su vida desubicada. Quiso ser pintora y tuvo que ser profesora. Quiso ser profesora y tuvo que ser enfermera. Quiso ser libre y tuvo que ser clandestina. Quiso vivir y tuvo que sobrevivir, porque la vida, la historia, la padecen siempre los pueblos, y la historia la obligó a ello. En esta desubicación halló el modo de convertirse en un inquebrantable. Rota, sí, pero en pie. Descarnada, sí, pero tremendamente lúcida y tremendamente comprometida con el que sufre, con el que duela, con los excluidos, con las mujeres y consigo misma, con la muerte y sobre todo y ante todo con la vida, porque como ella decía, morir es el trabajo más duro de todos, así que aprendamos a vivir, incluso despedazados, en medio de la aniquilación. El libro que os quiero recomendar en esta ocasión es Construyendo la barricada. Es un libro impactante, ya no solo por la temática. Los versos hablan del alzamiento de Varsovia del 44 y de las terribles consecuencias, sino por la manera descarnada, cruda y con precisión de cirujano que ella usa para contar el drama vivido en Varsovia. Es un poemario angustiante, porque el hombre ante la muerte se angustia. Tenemos la muerte muy mitificada, le tenemos como mucho miedo, mucho respeto e incluso evitamos hablar de ella. El ser humano en su gran mayoría la tiene como metida debajo de la alfombra. En la Varsovia ocupada eso era imposible, no se podía hacer. Caminar por Varsovia era enfrentarse a la muerte. Vivir en Varsovia en aquella época era mirar a los ojos de la muerte a cada instante. Heidegger, que es el filósofo de la muerte, dice que la muerte es un aún no, y eso recorre todo el poemario de Anna.
en esa gente que está esperando la muerte, en los que están rezando, en el soldado que agoniza, en las dos jorobadas, o en esa mano con 5 dedos que sale entre un montón de escombros, reivindicando que aún no, que todavía no ha llegado su hora, o el marido con su esposa que luchan contra la muerte en la cama y se preguntan si mañana llegarán a ver amanecer, o la misma gente construyendo la barricada mientras caen las bombas. Ninguno de los retratados están preparados para morir, porque con la muerte siempre nos pasa lo mismo, que pensamos que nunca es el momento. Ana plantea la muerte desde una perspectiva bastante real. Dicen que solo el filósofo y el poeta son los que están preparados para mirar a los ojos a la muerte, para abordar el tema. No solo el de la propia muerte, sino sobre todo el de la muerte ajena. No hay nada que provoque más miedo y más pena que el saber que los seres que tú quieres se van a morir. Ella como poeta es consciente en todo momento de este drama, de este dolor. Dice el filósofo francés Gabriel Marcel en su Homo Viator que nosotros, ante nuestra propia muerte, nosotros mismos podemos aplicarnos una especie como de estado de narcosis, pero que esta no es posible ante la muerte del otro, ante la tragedia de sobrevivir a nuestros afectos. Ahí no hay hibernación posible. Ante la incomprensión, ante el sinsentido de la muerte, el hombre no puede hacer otra cosa que buscarle un sentido a su vida. Esa búsqueda atraviesa todo el poemario. A mucha gente que estaba allí en Varsovia ni siquiera le había dado tiempo a pensar en esto, ¿no? En qué sentido tenía su vida, sobre todo a los jóvenes. Ana retrata esto en un poema que se titula Una muchacha le dice a un joven. Una chica virgen que sabe que el alzamiento ha sido un fracaso y que por la mañana los nazis vendrán a matarlos. Y esta muchacha le dice al muchacho, ven al sótano, amémonos. Y ahí se ve cómo ella quiere darle un sentido a su vida en esas últimas horas del amanecer a través del amor, a través de la piel, a través del éxtasis. O la misma Ana, la misma poeta, intenta darle sentido a su vida convirtiéndose en enfermera, una profesión práctica, porque ella pensaba que los poetas no sirven de nada en una guerra. Se equivocaba. Muchos supervivientes de los campos de exterminio se salvaron porque recordaban cada mañana, por ejemplo, los versos de la Odisea y los recitaban, como cuenta Levi en Lilith y otros relatos. Anna guarda todo este horror dentro y la diferencia con otros escritores que vivieron la ocupación o los campos de exterminio es que ella tarda mucho en hablar. Tenemos escritores, por ejemplo, como Primo Levi. Levi apenas llega a Turín, a su ciudad, después de la liberación de Auschwitz, lo primero que hace es recuperar su trabajo de químico en la fábrica de pintura. Y él abajo tiene un pequeño despacho. Allí por las noches se quedaba a escribir Si esto es un hombre, porque necesitaba dar testimonio de lo ocurrido inmediatamente, poner en palabras lo que no tiene nombre, el horror. Sin embargo, Anna lo enfrenta de otra manera. No encuentra palabras para la muerte hasta 34 años después del alzamiento. Ella no se sintió preparada antes para enfrentar el desgarro y las heridas que le había dejado la guerra, y prefirió tocar otros temas que a ella le preocupaban pero que estaban como más en la superficie de su psique. El poemario tiene un estilo bastante sencillo porque la voluntad de Anna no está en endulzarnos el oído con bellas metáforas o demostrarnos con un virtuosismo barroco las destrezas de ella como poeta, sino que lo que pretende es contarnos lo que ocurrió en Varsovia de un modo que nos llega al corazón y a la comprensión. Los poemas de Construyendo la barricada son como estampas poéticas estremecedoras donde da cuenta de la fragilidad y del sufrimiento humano desde diferentes ángulos, desde diferentes edades y de diferentes personas, porque la guerra no hace distinciones. Es para todos, desde el niño al soldado, desde la sirvienta, el jardinero, el comerciante, el pensionista, hasta la misma poeta. Son 100 poemas divididos en 3 partes. La división responde a que ella lo concibe como si se tratase de la guerra misma en su desarrollo. La primera parte corresponde al inicio de la guerra, donde desde ambos bandos hay una toma de decisiones y entonces encontramos en su poemario desde al hombre que quiere aprovechar la situación para intereses personales y mezquinos hasta
En el otro extremo, el hombre que lo deja todo para luchar. Son como fotogramas vivientes del caos, de la confusión, de la rapiña y de ese robo descarado entre unos compatriotas y otros que se da en el principio de la guerra. Ella abre el poemario con una dedicatoria a su hija que es toda una declaración de intenciones. Dice que no hablará de sí misma porque no considera que sea ninguna heroína. No tiene ningún mérito construir una barricada bajo fuego, dice. Aquí voy a hablar de los héroes, dice, y nos cuenta de esa gente anónima que reza en medio de los bombardeos y que detienen su letanía aguantando la respiración cuando sienten el estallido y que reanudan el rezo al darse cuenta que la muerte cayó en la casa vecina. Nos habla de los hombres y de las mujeres y de los niños que cada día corren a refugiarse en un hoyo bajo tierra al que llaman pozo. Nos habla de la mensajera. Quiero compartir con todos vosotros el poema que se titula Una mensajera y dice así. Perseguida por ráfagas de ametralladora, corre, se arrastra, gatea, bajo las balas, bajo las bombas, llevando órdenes y reportes. Ha desaprendido a comer y dormir. Su cuerpo es solo sus ojos. La mujer en el alzamiento tuvo tanta importancia como el hombre, no se quedó únicamente relegada en ese rol de enfermera que solía tener en las guerras europeas, sino que fueron en el alzamiento parte activa, fueron mensajeras con el peligro que eso conlleva y también soldados. Codo con codo lucharon con los hombres para recuperar lo que era suyo, lo que les pertenecía. Quiero compartir también otro poema de la primera parte, es de gran impacto y se titula Disparar a los ojos de un hombre. Tenía 15 años, el mejor estudiante de polaco. Corrió hacia el enemigo con una pistola, entonces vio los ojos de un hombre y debió dispararle los ojos. Dudó, ahora yace en el pavimento. Jamás le enseñaron, en su clase de polaco, a disparar a los ojos de un hombre. En la segunda parte los poemas son más duros si cabe. El poemario, como la misma guerra, se va recrudeciendo. Versan sobre los estragos de la guerra y las consecuencias de una guerra prolongada, como son el deterioro de los servicios básicos, la luz, el agua, las medicinas y también el deterioro de los estados anímicos. Os voy a leer un poema bastante duro y se llama Hablando con cadáveres. Dormí al lado de cadáveres, bajo una manta. Me disculpé con los cadáveres por estar viva. Qué desatino, me perdonaron. Qué descuido, estaban sorprendidos. La vida, después de todo, era peligrosa entonces. El 20% de la población polaca murió en los 5 años de ocupación nazi. Eso es una montaña de muertos grandísima para tan poco tiempo. Ella tiene muchos poemas en esta segunda parte, sobre todo de su labor de enfermera en el hospital, que son muy muy crudos. La tercera parte del poemario es el momento de la rendición, y ahí están recogidos los poemas más desgarrados en una especie de literatura de lo terrible. Son como fotogramas de una película aterradora. Se abre con el poema Infierno, que es en lo que se ha convertido en estos momentos Varsovia. Y dice así: los departamentos gritan, desplazados como papel del techo a los cimientos. Las mujeres gritan en manadas, bajo fuego, ante los tanques. Los hombres gritan arrastrados frente a barriles de armas. Los niños gritan, arrojados vivos a las llamas. A continuación se abre el momento de la espera de la bomba que caerá en el refugio, o los nazis, ¿no? A la espera de los nazis que capturarán a los insurgentes, entre ellos a Anna, que es sometida a la tensión del pelotón de fusilamiento, y lo cuenta en un poema. También nos habla del editor que va a meterse una bala en la sien antes de ser capturado por los alemanes. Nos habla también de la última noche, en la que comprendieron que no iban a vencer, porque estaban sin nada que llevarse a la boca desde hacía días, porque estaban heridos, sin fuerza ni ganas para salir a buscarla, y en la madrugada, cuando oyeron la artillería enemiga acercarse a ellos, supieron que ya no iban a responder. De esa noche tiene también un poema donde el amor es el antídoto a la desesperación y al miedo,
y en el sótano, con ratas por todas partes, se acurrucan dos amantes y se aman. Y finalmente los soldados, que marchan rumbo al cautiverio, sin abrigos, donde el soldado más joven tan solo tiene 10 años, una imagen desoladora, triste. Se van los héroes, y solo queda Anna, que sobrevive, y camina por Varsovia, una Varsovia donde solo quedan las ratas, y a veces un gato de ojos hundidos que se arrastra por el suelo para morir en una ciudad sin gente, sin ventanas, y es aterrador. Esto lo recoge en su poema Mis piojos, y dice así: corro entre calles de cadáveres, salto cadáveres, en mi pecho, bajo la blusa, se mueven tibios piojos. Solo ellos y yo estamos vivos, es lo que tenemos en común. Me dan sus movimientos en una ciudad de muertos, en la que no hay nada que se mueva ya. Débiles como yo, quieren todavía como yo seguir viviendo. Pero cuando salgo corriendo de la ciudad de cadáveres, cuando un humano vivo me abre la puerta de una casa viva, arrojo al fuego la blusa con los piojos, que como yo querían vivir. Varsovia, el lugar en el que habían vivido 1 millón de personas, se convirtió en el vacío de 1 millón de personas, una ciudad solo para las ratas, una ciudad muerta, en silencio como los cementerios. Y en medio de ese sinsentido de la guerra, que solo trae muerte y destrucción, los soldados alemanes tratan de darle también un sentido. Anna tiene un poema impactante al respecto, donde un soldado intenta combatir toda esta locura a través de la música, a través del arte, y dice así: un oficial alemán camina a través de la ciudad muerta, sus botas resonando también su eco. Entra en una casa muerta, no hay puerta, atraviesa el portal entre cuerpos de personas muertas. Camina hacia el piano, presiona una tecla. El sonido viaja a través de las ventanas rotas hacia la ciudad. El oficial se sienta, toca Chopin. Este es el modo en que este soldado alemán se rebela contra la barbarie y la sinrazón tocando a Chopin. Chopin estuvo prohibido en Polonia durante toda la ocupación. Y así es como nuestra poeta sobrevive a toda esta muerte. Fabricando la barricada es un protesto ante la muerte. El mismo Cristo, cuando estaba en la cruz, mostró su disconformidad ante ella y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ante la muerte, Anna solo puede hacer una cosa: buscar la inmortalidad, y lo hace retratando a través de sus versos a toda esta gente anónima, convertidos en cadáveres, y así le da un sentido a la vida de esa gente que, como ella, estuvo obligada a, con bolsas de arena, con piedras, con muebles, con un tranvía, con lo que fuera, con muertos, a construir una barricada bajo fuego. Barricada que pasa de ser física, cuando acaba la guerra, a ser psíquica. Barricada donde se amurallan los monstruos de Anna para poder sobrevivir al horror. Queridos cronopios, lean a Anna Swift y no se enamoren demasiado. Y si encuentran una esperanza al pie de un cocotero, llévensela a casa y nútranla. Hasta el próximo programa. Sentado sobre los muertos que se han callado en 2 meses, beso zapatos vacíos y empuño rabiosamente la mano del corazón y el alma que lo sostiene. Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene, eso pide mi garganta desde ahora y desde siempre. Acércate a mi clamor, pueblo de mi misma leche, árbol que con tus raíces encarcelado me tienes, que aquí estoy yo para amarte y estoy para defenderte, con la sangre y con la boca como 2 fusiles fieles. Si yo salí de la tierra, si yo he nacido de un vientre desdichado y con pobreza, no fue sino para hacerme ruiseñor de la desdicha, eco de la mala suerte, y cantar y repetir a quien escucharme debe, cuanto a penas, cuanto a pobres, cuanto a tierra se refiere. Ayer amaneció el pueblo desnudo y sin qué comer,
y el día de hoy amanece justamente aborrascado y sangriento justamente. En su mano los fusiles leones quieren volverse para acabar con las fieras que lo han sido tantas veces. Aunque le faltan las armas, pueblo de 100.000 poderes, no desfallezcan tus huesos, castigas quien te malhiere, mientras que te queden puño, uñas, saliva y te queden corazón, entrañas, tripas, cosa de varón y dientes. Bravo como el viento bravo, leve como el aire leve, asesina al que asesina, aborrece al que aborrece, la paz de tu corazón y el vientre de tus mujeres. No te hieran por la espalda, vive cara a cara y muere con el pecho ante las balas, ancho como las paredes. Canto con la voz de luto, pueblo de mí por tus héroes, tus ansias como las mías, tus desventuras que tienen del mismo metal el llanto, las penas del mismo temple, y de la misma manera tu pensamiento y mi frente, tu corazón y mi sangre, tu dolor y mis laureles, ante muro de la nada, esta vida me parece. Enlazando, como solemos hacer, el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otra composición de nuestro admirado Miguel Hernández, concretamente con el sobrecogedor poema Sentado sobre los muertos, fechado en 1937 en plena Guerra Civil Española. El poeta, en sus últimos momentos y a su pesar, el 4 de marzo de 1942, accedería a contraer matrimonio eclesiástico en la enfermería de la prisión con su compañera, principal fuente de inspiración y amor de su vida, Josefina Manresa Marhuenda. Y ello para facilitar las cosas a su esposa, dado que su anterior unión civil no tenía validez legal para el nuevo régimen salido de la contienda. El sencillo acto, celebrado 24 días antes de la muerte del poeta, sería oficiado por el capellán de la institución, el padre Salvador Pérez Lledó. La pareja había ya contraído matrimonio civil, como hemos dicho, el 9 de marzo de 1937 en el juzgado de Orihuela. Josefina, hija de un guardia civil y costurera, había nacido en Quesada, Jaén, el 2 de enero de 1916. Fallecería en Elche el 18 de febrero de 1987. Con ella, el poeta tuvo a su hijo Manuel Miguel, a quien en una carta a su madre en 1939 le dedicaría sus famosas y tristes Nanas de la cebolla. Me despido por ahora de todos vosotros, amigas y amigos de la estantería. Espero que el programa de hoy os haya resultado realmente de interés y de provecho. No dejéis de crear, de leer, de aprender. Pronto, muy pronto, volveremos a escucharnos.